Le damos toda la gloria al Señor por este tiempo maravilloso en su presencia. Confiamos que la palabra del Señor cumple su propósito en cada uno de los oyentes. Quiero empezar este tiempo haciendo una pregunta. Si yo le pregunto en qué le ha afectado la pandemia por causa del COVID-19, ¿usted qué me diría? Seguramente, de manera general, todos responderíamos que el COVID-19 no solamente ha afectado nuestra salud, sino que ha alterado nuestra cotidianidad, nuestras relaciones interpersonales, la educación, la familia. Pero si yo le pregunto qué desafíos u oportunidades ha traído consigo la pandemia por causa del COVID-19 a su vida, ¿qué me respondería? ¿Cómo ha afectado o qué desafíos o oportunidades ha traído a la educación, a las familias, al mismo gobierno, a la iglesia, a cada uno de nosotros de manera particular? ¿Qué desafíos o oportunidades? Quiero animarle a que pueda pensar en esa pregunta. Y si puede comentar la respuesta a alguna de las personas que están a su lado ahí en sus hogares, sería bueno que lo haga. Creo que hay mucho que decir al respecto. Seguramente las respuestas son muchas, pero creo que entre los desafíos está el hacernos fuertes en medio de esta batalla. En medio de las crisis, Dios nos plantea una serie de oportunidades para hacernos fuertes. Yo quiero animarle a que usted pueda meditar en eso. En medio de las crisis, Dios nos plantea una serie de oportunidades para hacernos fuertes en Él por medio de la fe. Es en medio de las crisis cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos sin fuerza, cuando nos sentimos con las manos vacías, cuando nos sentimos débiles, que Dios nos desafía para accionar por fe, para que saquemos fuerzas de las debilidades. ¿Cómo nos enseña la palabra de Dios en esta mañana? La fe nos da la capacidad de sacar fuerzas de debilidades, de convertir lo débil en fuerte. Cuando respondemos a la palabra de Dios, cuando respondemos al llamado de Dios por su palabra, cuando confiamos en sus planes y cuando confiamos en la promesa de su presencia. Y este principio entonces lo vamos a encontrar en el ejemplo de Barak. Barak no nos suena muy común, pero en esta mañana Dios nos va a hablar a través del ejemplo de Barak. Barak es uno de los héroes de la fe que se encuentra en el registro de Hebreos 11 y sus actos de fe lo encontramos en Jueces capítulo 4. Quiero invitarle a que oremos. Quiero invitarle a que incline su rostro y le pida al Señor hoy que abra su entendimiento, que le pida que le permita comprender la voluntad de Dios para su vida reflejada en la palabra. Padre, queremos bendecirte en el nombre de Jesús. Dios, tú nos has hecho muchos desafíos de fe. Tú estás hablando de nuestras vidas. Todo este tiempo de aislamiento que hemos estado en nuestras casas, tú has estado alimentando nuestra fe con la palabra. Pero también nos has desafiado, Señor. Nos estás llamando. Y hemos rogado para que este tiempo de pandemia no sea en vano, sino que tú cumplas tu propósito en nosotros. Y oro en esta mañana que a través de tu palabra podamos ver esos desafíos, esas oportunidades que tú, Señor, nos estás llamando a asumirlas. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para que podamos, Señor, comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre,
En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Quiero invitarles entonces a abrir sus Biblias, a leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32 al 34. Y la vamos a leer en el nombre del Señor. Y dice así: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidades, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¡Qué maravillosa palabra! Y ahora quiero invitarles a que vayan conmigo en el libro de los Jueces, capítulo 4. Y vamos a leer hasta el versículo 7, del 1 al 7. Leemos también en el nombre del Señor. Jueces 4. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroseboim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos. Señor, continúe bendiciendo su palabra. La fe que convierte lo débil en fuerte. Atiende en primer lugar al llamado de Dios y actúa por su palabra. Y en segundo lugar, confía y depende de la presencia de Dios. Así que quiero invitarles a que podamos mirar el primer principio. La fe que convierte lo débil en fuerte atiende al llamado de Dios y actúa por su palabra. No depende de las circunstancias, no depende de las fuerzas, porque el principio es que convierte lo débil en fuerte, que en medio de las batallas nos convertimos en personas fuertes en el Señor. Y la fe de Barak entonces empieza a ponerse en acción cuando responde al llamado de Dios en un contexto de crisis. Dios está disciplinando a Israel porque ha hecho lo malo delante de él. Cuando usted empieza a leer el libro de Jueces, miramos el capítulo 2, versículo 7, el versículo 10, nos dice que después de la muerte de Josué y de los ancianos que servían a Dios en ese tiempo, en el tiempo de Josué, se levantó otra generación que no conoció a Dios, dice la palabra, ni los grandes prodigios que Dios había hecho en Israel. Y siempre nos hemos preguntado cuando leemos ese versículo, ¿cómo así que no conocían a Dios? ¿Y qué pasó con Josué? ¿Qué pasó con esos ancianos? ¿No enseñaron a esa nueva generación que estaba creciendo?
Pero creo que eso no es la intención del texto, no es lo que quiere decir el texto. ¿Qué es lo que quiere decir esa declaración? No conocieron a Dios. Y por eso Dios entonces enviaba sobre ellos castigo, enviaba a los enemigos, a ejércitos extranjeros para que los oprimiesen. No quiere decir que no tenían información de quién es Dios. No quiere decir que sus padres no les contaron las grandes obras de Dios, sino que esa generación no tuvieron en cuenta a Dios. Esa generación no tuvo comunión con Dios. No le reconocían en su diario vivir. No hacían memoria de los hechos, de los prodigios de Dios, de lo que Dios había hecho por Israel cuando lo sacó de Egipto. No honraban a Dios y por lo tanto no lo conocían. La Nueva Traducción Viviente nos ayuda a entender un poquito mejor esa declaración de que ellos no conocían a Dios. Dice el capítulo 2, el versículo 10, dice: después que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Ni recordaba. Cuando hablamos de recordar, es porque tiene que haber una base, una información ya conocida, ya recibida. Simplemente ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Es como si usted o yo dijéramos que somos cristianos, que somos evangélicos, que conocemos a Dios porque repetimos una oración, porque alguien nos dijo repite esta oración y ya con eso eres cristiano, o porque vamos a la iglesia cada 8 días al templo, o porque desde pequeño nuestros padres nos llevaban al templo, a la iglesia, al culto. Eso no quiere decir que nosotros conocemos a Dios. Eso no quiere decir realmente que nosotros somos cristianos. Si nuestra vida no está sometida a Cristo, si en nuestro diario vivir no nos parecemos en nada a Jesús, entonces no conocemos a Jesús. Porque el conocimiento de Dios transforma nuestras vidas, nos hace más como Él, nos lleva a amarlo, nos lleva a servirle, nos lleva a tener comunión con Él, y esa comunión nos transforma y nos hace más como Él, más bondadosos, más misericordiosos, a tener compasión, a honrar a Dios, a hacer lo bueno delante de Él y a desechar lo malo. Permítame decirlo de otra manera. Teniendo el conocimiento de Dios, no conocieron a Dios. No se interesaron en conocerlo. Ignoraron sus mandamientos, los tuvieron en poco y terminaron adorando a los dioses de los pueblos donde Dios los había llevado y les había entregado sus tierras. Por causa de la idolatría de esos pueblos, Dios los despojó de sus tierras y se las entregó a su pueblo Israel, que había sacado de Egipto. Y Dios le dio mandamientos a su pueblo y les dijo: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Pero Israel no obedeció. Hicieron lo malo delante de Dios y ahora tienen un problema de idolatría. No se han podido liberar de esa idolatría. Y por esta causa entonces Dios trajo juicio sobre su pueblo una y otra vez. Los entregaba en mano de los enemigos para que los oprimiesen, a fin de que ellos se arrepintiesen, a fin de que ellos volvieran a Dios. El juicio de Dios, la disciplina que Dios trae sobre un pueblo, sobre una nación, sobre una persona, tiene como propósito llevarnos a humillarnos delante de Él, volvernos a Él, volvernos a sus caminos, a levantar los ojos al único que nos puede ayudar, que nos puede salvar. Cuando estaban en apuros, cuando ya no podían más a causa de la opresión
de sus enemigos clamaban a Dios. Y Dios en su misericordia se dolía de ellos y les enviaba un libertador. Nuestro Dios es bueno. O sea, sí conocían a Dios, sabían a quién podían clamar, pero no le conocían como debiera de ser. No recordaban sus prodigios, no le honraban. Nuevamente, el conocimiento de Dios nos lleva a amarlo, nos lleva a temerle, a apartarnos del mal, a servirle, a serle fiel. Entonces, en medio de esta historia, de este contexto de idolatría, de opresión, de castigo, donde se repite una y otra vez, es donde viene a accionar Barak, el hombre de fe que saca fuerzas de las debilidades por medio de la fe. Dios entonces va a entregar a Israel a la voluntad de Jabín, rey de Canaán. Si usted prestó atención a la lectura, el versículo 2 dice: y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Dice la palabra, el versículo que sigue, el versículo 3, el capítulo 4 de Jueces, que este capitán Sísara parece que era más famoso que el mismo rey de Jabín, rey de Canaán. Dice que oprimió a Israel por 20 años. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Sísara tenía un poderoso ejército, dotado como ningún otro ejército de esa época. Sus carros eran famosos, carros cerrados, carros de hierro. Eso le permitía tener el control en todo el territorio. No había otro tan fuerte y poderoso como Jabín y su capitán Sísara. Contrario a esto, los hijos de Israel no tenían armas como enfrentar a un ejército tan fuerte, bien dotado. Ellos eran débiles ante Sísara, ante el ejército de Sísara. En otras palabras, no había un ejército al que el pueblo pudiera confiar su defensa. Y la guerra, dice la palabra, el cántico de Débora, en el capítulo 5, estaba a las puertas. El capítulo 5, versículos 6 y 7. Lo voy a leer para ustedes en el nombre del Señor. Dice: después de la victoria, al final de la historia, Débora entona un cántico para exaltar al Señor, que Él es el que pelea por su pueblo. Y Débora dice en el versículo 5: en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas y en Israel habían decaído. El pueblo estaba amedrentado. Las aldeas, los campos estaban abandonados. En Colombia nos podemos identificar un poco con esta historia. Los campesinos abandonaban los campos. Las aldeas, las casas quedaban vacías, porque la opresión de Sísara era grande. Dice la palabra, era cruel en gran manera. Ellos tenían que abandonar sus campos, las aldeas, para trasladarse a lugares más seguros. La gente buscaba protección en las ciudades amuralladas. La situación en Israel era terrible, era lamentable.
Vivían escondidos por temor a ser asesinados, a ser despojados de sus bienes. El versículo 8 dice, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veían escudos o lanza entre 40,000 en Israel? Es una pregunta retórica que está ahí para afirmar que no habían armas, que no habían lanzas. Y si las había, nadie se iba a exponer a enfrentarse a un ejército tan fuerte, tan poderoso. ¿Dónde estaban los hombres de guerra? ¿Dónde estaba el liderazgo? En esa condición espiritual en que estaban, Dios no estaba con ellos, Dios no los iba a respaldar. Usar las armas, usar las lanzas, usar las armas tan insignificantes, tan débiles ante el armamento, ante los carros de Sísara, era cometer un acto suicida. Por un lado, no había posibilidades humanas de rebelarse contra Jabín, y por otro lado, no habían fuerzas en ningún sentido. La realidad social, histórica, era el resultado de su condición espiritual. El versículo 8 de Débora resalta, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Está diciendo la opresión, el acoso de Sísara, de Jabín, venía por causa de su pecado. Como dice el versículo 2, porque Dios los vendió a Jabín. Dios los entregó en manos de él. Entonces la guerra está aquí relacionada con su condición espiritual, con su infidelidad a Dios, con el hecho de abandonar a Dios. Dios los entregó en su pecado. Dios los puso en manos de sus enemigos. Los vendió. Así que ellos no tenían fuerza para hacerle frente al ejército de Sísara. Son débiles ante Sísara y débiles ante Dios. Y en estas condiciones, y cuando ya no pudieron más, cuando tenían el agua hasta el cuello, hasta la garganta, en sus angustias, miraron al cielo y clamaron a Dios. Interesante. No conocen a Dios, pero sí saben por experiencia propia que Dios es misericordioso. Ahí sí recordaron la historia. Ahí sí recordaron que Dios oye. Sabían por su propia historia que Dios atiende el ruego. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, la Biblia dice que ellos clamaron a Dios y Dios escuchó el clamor de ellos. Dios vio, Dios descendió, Dios les envió un Salvador, Dios les envió a Moisés. Pero hace énfasis que ellos clamaron. Ahí sí recordaron la historia y sabían que podían clamar a Dios, porque no aguantaban más ya en sus angustias. Y el clamor siempre en la Biblia está relacionado con el humillarnos ante Dios y decirle, tú tienes la razón, Dios. No podemos vivir dándote las espaldas, nos hemos rebelado contra ti, hemos hecho lo malo delante de ti, solo tú eres Dios que salva. El clamor tiene como propósito humillarnos delante de Dios y reconocer que solo Él es Dios. Y en 2 de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo les oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¡Qué palabra tan oportuna para nosotros en este tiempo! La he escuchado mucho en las redes sociales, en imágenes. Es un llamado a humillarnos a Dios en este tiempo de pandemia, de COVID-19. Dios es el que tiene el poder para detener esta pandemia. Dios es el que tiene el poder para frustrar las maquinaciones del enemigo. Siempre digo, no sé qué hay detrás de todo esto.
Hay mucha especulación, se habla mucho. No podemos ignorar también que detrás de todo esto hay unos poderosos, los poderosos de las naciones que quieren tener el control de la humanidad. Pero la palabra nos recuerda que no hay nadie por encima de Dios. Él es el poderoso. Él es el que puede frustrar los planes de las naciones. Y lo ha hecho en la historia de la humanidad, en la historia de su pueblo. Él es el que puede tener el COVID-19. Es un llamado a humillarnos delante del Señor. La respuesta de Dios. ¿Cómo responde Dios ante el clamor? Y ante el clamor de su pueblo, Dios siempre hará algo donde humanamente no hay posibilidades y por medio de lo humanamente inimaginable. Dios siempre hará algo cuando su pueblo clama. Si la iglesia pudiera entender esa verdad. Cuando el pueblo clama, Dios manifiesta su poder y se producen grandes conmociones en el mundo. Y en este caso, ellos clamaron a Dios. Y en primer lugar, entonces Dios va a usar a una mujer llamada Débora, quien había sido puesta como juez y profetisa en Israel. La Biblia dice que Dios levantó jueces que los salvaran. Y es la única mujer que la Biblia menciona como un juez en Israel. Dios la levantó. Y ella entonces, como juez y profetisa en Israel, va a ser el instrumento de Dios para poner orden, para instruir, para hablar la palabra de Dios en medio de tanto abandono espiritual. Ella se levanta como una madre en Israel y ella va a ser el instrumento que Dios va a usar para facilitar, para movilizar, para impulsar a Barak a cumplir con su misión. Y entonces aquí empieza su trabajo. Y Dios llama a Barak. Barak entra en escena, entra en acción. El versículo 6, mire lo que dice. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos? La fe de Barak se pone en acción cuando responde a este llamado de Dios a través de la profeta. Él sabía, como todo Israel, quién era Débora. Sabía que era el instrumento por medio del cual Dios hablaba a su pueblo. Por lo tanto, no dudó en acudir a su llamado. Seguramente sabía que Dios tenía una palabra para él. ¿Quién no desea una palabra de Dios en esos momentos de tanta sequedad y abandono espiritual? Y habrá aquí un paréntesis para decir que la fe que convierte lo débil en fuerte es una fe sin prejuicio. Barak no tiene prejuicio. Él no vio si el instrumento era un hombre o era una mujer. Él vio a Dios usando a quien él quería. Él vio a Dios mostrando su poder por medio de lo que es considerado débil. De lo que es considerado débil delante de los hombres. Ahora se mueve por la palabra de Dios. La fe que convierte lo débil en fuerte es aquella que se mueve por la palabra de Dios.
Y una vez que Barak acude al llamado de Dios, Débora le comunica la orden, la misión de parte de Dios, como lo acabamos de leer en el versículo 6 y en el versículo 7. ¿No te ha ordenado, no te ha mandado Dios? Y lo hace en forma de pregunta. ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, punta? Muchos han interpretado esta pregunta de Débora como si fuera un regaño, o un segundo llamado, o un tercer llamado de Dios a Barak, como si ya Dios le había dicho a Barak anteriormente y Barak estaba como que haciéndose el oreja sorda. Sin embargo, cuando leemos todo el capítulo y aún el capítulo 5, nos damos cuenta que el texto, el relato, usa más de una vez el interrogante como una figura literaria conocida como pregunta retórica. ¿Cuál es el propósito de la pregunta retórica? Dejar claro a Barak que no hay otra opción. Afirmarle, confirmar que se requiere prontitud en el cumplimiento de la tarea. Como la pregunta que hacía ella cuando decía, ¿habían armas y lanzas en Israel cuando las puertas estaban a la guerra? Una pregunta retórica, para decir, no había. Los líderes, los guerreros estaban escondidos. Cada quien estaba procurando salvar su vida. Y es lo mismo que está haciendo aquí. Le está diciendo a Barak, oye, no hay otra opción. El llamado de Dios requiere una respuesta pronta, prontitud en la respuesta, en el cumplimiento de la tarea. Y cuando Débora le da a conocer esto a Barak, él se da cuenta que hay una estrategia de parte de Dios. Debía reunir 10,000 hombres de la tribu de Neftalí. Y es interesante porque el versículo, cuando comenzamos a leer, dice que Barak hace parte de esa tribu. Es de la tribu de Neftalí. Debía reunir 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, a la cual él pertenecía. Y de la tribu de Zabulón, que estaban al norte del país. Observa el mapa y usted se va a dar cuenta que tanto la tribu de Neftalí y la tribu de Zabulón están al norte del país. Y al parecer eran las que más sufrían por la opresión de Javín y de Sísara. ¿Por qué? Observe el mapa. Se encontraban en medio de las dos ciudades donde ellos habitaban. Azor, el territorio de Javín. Mire lo que dice el versículo que leímos. Versículo 2. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Arosegoim. No es casualidad, no es simplemente que Dios quiso que esos nombres aparecieran allí, no, sino que hay un propósito. Era para que usted y yo nos demos cuenta de la gravedad del asunto, lo fuerte de la opresión. Estas dos tribus están en el medio de estos dos territorios. Uno está Javín, rey de Canaán, y al otro lado está entonces Arosegoim, donde habita Sísara, el capitán del ejército de Javín. En este sentido, entonces, estas dos tribus eran las más débiles, las más vulnerables a los ataques, eran las que más estaban expuestas a la crueldad de Javín y de su capitán, Sísara. ¿Qué forma de trabajar Dios? Estas dos tribus no solo eran las más afectadas,
seguramente eran las que con más vehemencia clamaban a Dios por ayuda, por salvación. Qué interesante. Cuando a veces estamos esperando que la respuesta de Dios venga de otro lado y Dios nos levanta, el propósito de Dios es levantarnos a nosotros, que podamos ver esas crisis, que podamos ver esos momentos que estamos viviendo como oportunidades, como desafíos de Dios para que podamos crecer en la fe. Un llamado, algo, una tarea. Dios quiere encomendarte. Dios nos levanta para que por medio de su poder y dirección seamos respuestas aún a nuestro propio clamor. Nos quedamos a veces toda la vida diciendo, Dios no me respondió, Dios no me oyó. Pero Dios te estaba haciendo un llamado en medio de tu clamor. Dios te estaba diciendo lo que tenías que hacer, porque Dios quería hacerte fuerte en medio de la batalla. Porque era una oportunidad de Dios para extender tu territorio, para mostrarte que tienes dones, que tienes capacidades, que tienes habilidades que no las habías considerado. ¡Qué hermoso en este tiempo de pandemia! Porque hemos descubierto que tenemos dones, que tenemos algunas capacidades que no nos habíamos dado cuenta. Dios nos ha llevado a asumir desafíos, retos que no los habíamos considerado, y si no hubiésemos pasado por este momento histórico, no hubiésemos crecido como lo estamos haciendo. No hubiésemos considerado otras posibilidades. No hubiésemos llegado a gente que nunca hemos visto su rostro. No puede ser que este tiempo de pandemia termine y usted y yo sigamos siendo los mismos. Que nuestros ojos nos hayan levantado para mirar hacia el cielo y poder escuchar una voz de dirección de Dios para nuestras vidas. Las crisis, las debilidades son oportunidades de parte de Dios para darnos a conocer su gloria, para darnos a conocer su poder. El hombre que se hace fuerte en medio de las debilidades, la mujer que se hace fuerte en medio de las debilidades, es porque le ha creído a Dios, porque se mueve por la palabra de Dios, porque cree que hay un plan de Dios. No se mueve por su fuerza ni por sus armas. Barak debía reunir estas dos tribus en el monte Tabor. Mire dónde queda el monte Tabor en el mapa. Y Dios iba a hacer el resto. Débora le dice, mira, ¿no te ha mandado Dios? Reúne estos 10,000 hombres en el monte Tabor. Y entonces dice, ¿qué más dice? Y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Entalí, de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín. Solo tenía que juntar a esos hombres en el monte Tabor. Dios iba a hacer el resto. Dios iba a entregar a Sísara en sus manos. Yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército. Piense, por favor, en un momento, en ese cuadro que Débora le está pintando a Barak. Imagínese cuántas preguntas surgieron en la mente de Barak. Póngase en los zapatos de Barak. Yo atraeré hacia ti a Sísara. A mí posiblemente me estarían temblando las piernas. Pero en medio del miedo, en medio del temor que humanamente podemos sentir, Barak le está creyendo a Dios.
Sísara va a subir hacia ellos. Ellos están en el monte, en las alturas. Y Barak y las dos tribus deben descender hacia el arroyo de Sison. Sísara va a subir hacia ellos. Las dos tribus deben descender hacia el arroyo. Ellos van hacia Sísara, pero sus armas son insignificantes ante el armamento de Sísara. Humanamente hablando, y como estrategia militar de hombre, todo estaba a favor de Sísara. Si Barak no le estuviera creyendo a Dios, a pesar del temor que podía estar sintiendo, seguramente estaba pensando que Dios quería entregarlos a Sísara, que Dios quería destruirlos de una vez por todas por causa de su idolatría. Como llegó a pensar en algún momento el pueblo cuando salió de Egipto, iban a reconocer la tierra prometida, van los espías, van a reconocer, y cuando viene, entonces ellos dicen que habían hombres de gran estatura. Y el pueblo reacciona y el pueblo dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer en espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Pero Barak no pensó así. A pesar de lo débil que pueda verse ante el poderío de Sísara, le cree a Dios. Cree la palabra que ha dado a través de Débora. Barak sabe que detrás de esta misión hay una estrategia de parte de Dios, diseñada por Dios, lo que lo hace depender de Él para seguirla paso a paso. Y aquí es cuando le encontramos sentido a la respuesta condicional de Barak a Débora. Si tú no vas conmigo, yo no iré. ¿Cómo hemos juzgado a Barak por esas palabras? Aunque esta condición puesta por Barak ha llevado a muchos a juzgarlo, a considerarlo un cobarde, un indeciso, a atentar contra su honor, contra su dignidad. Y por el contrario, creo que en medio del temor que pudo experimentar y que cualquier hombre de Dios pueda sentir en la carne ante semejante misión, Barak lo que realmente estaba expresando fue su necesidad de depender de Dios, porque sabía que la estrategia era de Dios. Ha quedado claro que es a través de Débora que Dios habla al pueblo. Él quería depender de las instrucciones de Dios por medio de su instrumento, la profeta. Débora le dice: Dios te ha mandado juntar los 10,000 hombres en el monte Tabor, entonces yo voy a traer a Sísara hacia ti y tú vas a descender hacia él. No dice más nada. Si no fuera porque Hebreos 11 le da la dignidad que se merece Barak como un hombre de fe, nosotros lo seguiríamos juzgando, sin considerar que por falta de fe muchos de nosotros no hemos hecho la obra de Dios. Nos hemos quedado esperando que otros hagan lo que a nosotros Dios nos ha llamado a hacer. Hebreos 11 no menciona a Débora, interesante, pero menciona a Barak como un hombre de fe. Esta condición puesta por Barak nos hace recordar las palabras de Moisés a Dios: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Solo un hombre de fe se atreve a trabajar con los recursos de Dios, por la palabra de Dios, cuando humanamente él lleva todas las de perder. Débora en el capítulo 5, en el versículo 18, dice que estas dos tribus expusieron sus vidas a la muerte porque le creyeron a Dios, porque la fe es testimonial. Ellos le creyeron a Barak
porque Barak le cree a Dios. Nuestra fe está dando testimonio a otros de la grandeza, del poderío, de los alcances de la obra de Dios. Otros están caminando con Dios, están acudiendo al llamado de Dios porque nosotros lo estamos haciendo con prontitud, sin reserva, dándolo todo, exponiendo nuestras vidas a la muerte, como hicieron estas tribus, porque le creyeron a Dios, porque sabían que Dios peleaba por ellos. Y aquí entonces el segundo principio, la fe que convierte lo débil en fuerte, confía y depende de la presencia de Dios. Barak no iba por gloria. Lo que le importaba era asegurar la presencia de Dios para poder asumir la misión. Si tú no vas conmigo, yo no iré. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella le dijo, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes. Subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Otra vez. Confía y depende de la presencia de Dios. No hay nada más glorioso que la presencia de Dios. Saber que Dios va delante de nosotros. A Barak no le importaba la gloria, aunque Dios se la había concedido. Cuando queda claro que Débora iría con él, salieron juntos a reclutar a los 10,000 hombres y a cumplir con la misión. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora iba con él. Mientras ellos obedecían, Dios estaba trabajando. Dios estaba moviendo sus fichas. El versículo 11, uno se pregunta en una primera lectura, ¿qué hace ese versículo allí? ¿Cuál es el propósito de mencionar a Heber? Dice, y Heber, ceneo de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado su tienda en el valle de Anaim, que está junto a Cedes. Y usted sigue leyendo el 12 y vuelve y nos une al versículo 10. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinadab, había sepultado al monte de Tabor. El versículo 13 nos une al versículo 10. Y reunió Sísara a todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba desde Arosegoí hasta el arroyo de Sison. El versículo 11 menciona a Heber ceneo, descendiente del suegro de Moisés. Hasta este momento no le vemos sentido a la mención de este hombre en esta historia. Solo cuando vamos a llegar al final de la historia, del relato, es que nos damos cuenta que él es el esposo de Jael, la mujer que Dios va a usar para eliminar definitivamente a Sísara y mostrar el cumplimiento de la palabra que Dios le dio a Barak. No será tuya la gloria de la jornada, sino que Dios la entregará en manos de mujer. Dios iba a entregar a Jael, iba a entregar a Sísara para que Jael lo eliminara. Pero si leemos cuidadosamente el texto, entonces, el versículo 11, nos vamos a dar cuenta que el texto nos está insinuando algo, a partir desde el mismo versículo 10. Al final, dice, y levantándose Débora, sale a cumplir la tarea. Barak y Débora. Ahora, el versículo 12 dice, y vinieron pues a Sísara. ¿Por qué parece que se hace una pausa ahí, un espacio para mencionar a Heber? Pareciera que el versículo 11 tiene como propósito mostrarnos
que Dios no está quieto, que Dios se sirve de Heber para que quien tiene su casa cerca del territorio de Sísara, vive en Cedes, y quien se había convertido en un aliado de Sísara, quizás por conveniencia, porque era el más fuerte, es quien parece ser que nos está diciendo que Heber es quien le avisa a Sísara que Barak está acampando con sus hombres en el monte Tabor. Quizás la intención de Heber no sea las mejores. Quizás buscaba congraciarse con Sísara. Pero Dios se sirve aún de las malas intenciones de los otros para lograr sus propósitos cuando nosotros nos movemos por fe. Él dijo que atraería a Sísara hacia el monte Tabor, pero no dijo cómo lo haría. Y en eso consiste la fe. Dios no tiene que decirnos cómo va a hacer las cosas que ha prometido hacer. Él solo dice, lo voy a hacer. A nosotros nos toca obedecer. Versículos 2 y 13, cuando Sísara se entera que Barak está en el monte con sus hombres, alista a sus hombres, a sus 900 hombres con sus 900 carros cerrados. Dice el texto, desde Arosegoim hasta el arroyo Sison. Y presta atención a eso. Si usted pudo ver en el mapa dónde queda Arosegoim y pudo mirar que entonces desde ahí Sísara organiza a sus hombres hasta el arroyo de Sison, que en ese momento está seco, porque no es tiempo de lluvia. Pero algo grande está por suceder. Solo se necesita creer a pesar de las circunstancias para ver el poder de Dios en acción. Los momentos de Dios, los instantes de Dios producen grandes conmociones que pueden cambiar el rumbo de las cosas. Pueden cambiar una nación, pueden cambiar una familia, a un individuo. Los momentos, los instantes de Dios. Dios va delante de Barak, esperando los momentos precisos, los pasos de obediencia de Barak. Cuando el ejército de Sísara está en el lugar estratégico, a lo largo del arroyo de Sidón, extendido allí los 900 hombres, los 900 carros. No es tiempo de lluvia otra vez. Pero Débora le da la instrucción precisa a Barak. Y note lo que dice el versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, este es el momento. Porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Otra vez, una pregunta retórica, ¿verdad? Hemos juzgado a Barak, pero Dios está diciendo, es el momento oportuno y ya. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Porque Dios es el dueño de la estrategia, porque Él conoce lo que nosotros no sabemos. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Cuando le creemos a Dios, entonces los demás que Dios ha llamado a trabajar con nosotros, se moverán con nosotros por fe. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada, delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mientras Barak avanza en obediencia por fe con sus hombres, mal armados, sin carros, sin caballos, pero creyendo la promesa de la presencia de Dios, ocurre lo inesperado. Dios interviene como un poderoso guerrero. Jehová de los ejércitos va a pelear por su pueblo, porque atendió el clamor de su pueblo. Porque hombres, aunque débiles y sin fuerza,
se levantaron y le creyeron. ¿Dónde están los Barak? Yo tengo fe que en este tiempo de pandemia, cuando regresemos a los templos, Dios va a sacar a luz a muchos Barak. Porque ha habido instrumentos de Dios facilitando, llamando. Hay muchos Barak que se levantarán y se han levantado en este tiempo de pandemia. Porque harán cosas que se debían haber hecho, pero los que debían hacerlas no lo hicieron. Y yo sé que usted está ahí, está oyendo esta palabra y sabe que eso es con usted. Que Dios está dando esta palabra precisa en este momento para tu vida. El versículo 15 dice: Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro huyendo a pie. Dios quebrantó. La escena es espectacular. Barak viene descendiendo. Cuando Sísara quiere subir, Dios desata una gran tormenta. No sabemos de dónde empezó esa tormenta. El arroyo seco se convirtió en un torrente. La rueda de los carros quedaron atascada. Se hizo un barro. Los caballos no pudieron continuar su marcha. Los hombres tuvieron que bajar de los carros. El primero que baja es Sísara. Abandona el ejército. Y Dios usa esta palabra. Dios quebrantó. Jehová quebrantó. No fue Barak. No fue Débora. Pero Dios actuó en el momento preciso cuando Barak obedeció a Dios. Levántate. Este es el momento. Y esa palabra quebrantó quiere decir perturbó, entonteció, lo confundió. Y claro, estaban confundidos. Ay, ¿aquí qué pasó? Esta no era la estrategia. No era tiempo de lluvia. Dios le jugó una mala pasada. El torrente de Cisón los barrió. Y Dios peleó por su pueblo. Pero se necesitó de un Barak. ¿Qué oportunidades, qué desafío nos plantea Dios en medio de esta batalla contra el COVID-19? ¿Qué desafío te está planteando Dios? No es tiempo de dormir, no es tiempo de seguir distraído, es tiempo de reflexionar, de escuchar a Dios. ¿Cuáles son las batallas que estás enfrentando? Y que Dios te está diciendo: levántate, no esperes que venga otro, estás esperando que otro venga por ti. Dios en esta mañana te está diciendo: levántate. Porque Dios hará grandes cosas con tu vida. Porque Dios pondrá en fuga a ejército delante de ti. Porque Dios peleará por ti. Porque no es con tus fuerzas. Sacaron fuerzas de debilidades, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Cuando usted sigue leyendo la historia en el capítulo 5, se va a dar cuenta del cántico de Débora. Algunas tribus siguieron a Zabulón, a Neftalí. La siguió Efraín, la siguió Benjamín, la siguió Isaacar. Pero otras tribus, como Rubén, como Gad, como Dan, como Aser, se quedaron simplemente observando. Rubén hizo planes, grandes resoluciones del corazón, dijo: hay que hacer esto, pero nunca lo hizo ni se unió a la batalla. Se quedaron escuchando los balidos de las ovejas. Los otros estaban demasiado ocupados para hacer algo, para meterse, para participar en las guerras, en las batallas de Dios. Dijeron: no tengo tiempo para esto. Dios maldijo a un pueblo porque, pudiendo ayudar en el tiempo de crisis, no lo hicieron. Fueron indiferentes. No hicieron lo que Dios los estaba desafiando a hacer.
A veces tomamos esa actitud. Y la palabra de Dios es clara para nosotros en esta mañana. Estamos diciendo, estoy muy ocupado. No tengo tiempo para eso. Y tu vida sigue igual. Y ese no es el propósito de Dios. Este es el momento de cambio para tu vida. Este es el momento de oportunidades de Dios para ti. Este es el momento tuyo para que le creas a Dios. Con lo que tienes, con lo que eres. Porque es el poder de Dios a través de tu vida. Quiero invitarte a que puedas orar conmigo. Que le digas al Señor que te dé la fe. Que a pesar de que las piernas te tiemblen, que a pesar de que puedas experimentar miedo, tú le digas al Señor, aquí estoy, Señor. Padre, quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Quiero darte gracias por tu presencia, por tu palabra, por la manera como hablas a nuestras vidas, Señor. Digo gracias por eso parad, por esos hombres, Señor, que actúan con prontitud cuando tú los llamas, pero también que saben esperar el momento preciso. Barak no se desesperó como lo hizo Saúl, Señor. Fue al monte Tabor con sus hombres y ahí esperó. La Biblia no nos dice cuánto tiempo, pero ahí estaba Débora. Y el momento preciso, cuando supo esperar, oyó la voz de Débora, la voz tuya a través de ella que le dijo, levántate, este es el momento, este es el instante. Señor, hemos dejado de ver tu poder porque nos ha faltado fe. Tú trabajas, Dios, con recursos inimaginables, con recursos que nosotros no nos imaginamos, Señor. Con recursos, Dios mío, Señor, que aún no son humanos, no son carnales, no son terrenales, Señor. Las grandes batallas que enfrentó tu pueblo en los momentos de debilidad, tú hacías cosas poderosas. Tú mandabas lluvia cuando no era tiempo de lluvia. Señor amado, moviste los cielos y la tierra, produciste grandes conmociones para que se dieran grandes cambios, amado Padre. Y hoy oramos para que haya, Señor Dios, para que produzcan grandes conmociones, para que haya grandes cambios en los gobiernos, Señor, en las naciones, en las iglesias, en las familias, Señor, en las congregaciones, en nuestras vidas, Señor. Esta pandemia es una gran conmoción. No permitas que nos quedemos como Rubén escuchando, balido de las ovejas, haciendo planes, como los otros, Señor, oh Dios, aún siguen ocupados, no han levantado su rostro para mirar alrededor, están ensimismados, amado Padre. A ti estamos clamando, Señor, en este día, Padre. Glorifícate en tu pueblo, Señor. En ese varón, en esa mujer, Señor, oh Dios, que estás diciéndole, yo quiero que tú seas un facilitador, yo quiero que tú seas un instrumento para movilizar a otros, para que otros se movilicen por causa de tu fe. La fe es testimonial, Señor. La fe da testimonio, es impactante. Trae esa clase de fe a tu pueblo, Señor. Oh Dios, te lo rogamos, amado Padre. Hoy tenemos el Espíritu Santo, hoy tenemos la palabra, Señor, oh Dios. En ese tiempo ellos no tenían lo que tenemos nosotros, Señor. Hoy nos has dado la palabra revelada. Hoy nos das el testimonio del Espíritu en los corazones, Señor.